Buenas noches, amigos y amigas de Canal 11 Televisión Universitaria. Bienvenidos a Documentales del 11, espacio dedicado por nuestro canal de televisión y nuestra universidad para reproducir los videos, documentales, reportajes y entrevistas del pasado y las que se vienen realizando en el presente. Hoy es una noche muy especial. Después de muchos años de búsqueda, después de incesante esfuerzo por recuperar la imagen viva de uno de los grandes hombres del siglo XX en Bolivia, nos referimos a don Marcelo Quiroga Santa Cruz, finalmente el equipo de Canal 11 Televisión Universitaria logró su objetivo. Gracias al invalorable apoyo del exdirector del Canal 11, el licenciado Jorge Gil Suárez, y de la perseverancia en el esfuerzo de encontrar este documental, en realidad esta entrevista que sabíamos que existía y que muchos vimos en ese momento, hoy podemos tener el gusto de decirle que se la ha conseguido. Es la única imagen en el país de casi una hora de duración del extinto líder del Partido Socialista I, don Marcelo Quiroga Santa Cruz, quien fuera acribillado a balazos el 17 de julio de 1980 y luego moribundo torturado y su cuerpo desaparecido hasta la fecha. Este paradigmático hombre, símbolo de la democracia y de las luchas sociales, hombre del socialismo, es un hombre que dejó una huella. Fue ministro, fue parlamentario y en el poco tiempo de su vida pública aportó importantes transformaciones al país. La más importante, sin duda, la recuperación de los hidrocarburos el 17 de octubre del año 1969, cuando era ministro de don Alfredo Obando Candia. Como diputado, anteriormente, firme opositor a la dictadura avancerista. El año 1970 forma el Partido Socialista, juntamente a otros dirigentes, entre ellos a Ponte Urela, y de la clandestinidad lucha contra la dictadura avancerista y denuncia la entrega de los hidrocarburos. Parte fundamental en la recuperación de la democracia, el año 78, participa en ese proceso electoral obteniendo un importante número de votos. El año 79 aumenta su votación y llega al Parlamento, desde donde inicia un juicio de responsabilidades al exdictador Hugo Banzer Suárez y sus acompañantes en el poder. El año 1980 ocupa un sorprendente tercer lugar, llegando a obtener casi el 15% de la votación, convirtiéndose en una fuerza parlamentaria importante. Gran orador, escritor, novelista, cuentista, ensayista, docente de las universidades más prestigiosas de México, conferencista destacado. Es un hombre que Bolivia respeta y con mucha sabiduría se ha dado a la condecoración más importante, la medalla Marcelo Quiroga Santa Cruz. Hoy tenemos el gusto de ofrecer esta entrevista que se realizara el mes de junio del año 1980, poco menos de un mes de su asesinato. Era un programa de entrevistas que se llamaba Jaque Mate y que dirigía el licenciado Juan Francisco Flores. Él entrevista a Marcelo Quiroga Santa Cruz. En esta entrevista está pactado que participen otros candidatos que lamentablemente no lo hacen. En el video que ustedes van a ver en esta entrevista podrán notar los principales puntos de vista en la coyuntura de Marcelo, pero además la capacidad analítica, la capacidad expresiva, la capacidad discursiva de un político completo, de un político intelectual que ha dejado profunda huella en la mente de los bolivianos, en el corazón y en la historia de nuestro país. Queremos, antes de finalmente dar a conocer el video, agradecer nuevamente al licenciado Jorge Gil Suárez, quien tuvo la precaución de conservar una copia que lamentablemente no se pudo encontrar por muchos años y que finalmente apareció. Repetimos, es la única. Hay algunas breves entrevistas de 2 o 3 minutos que se han difundido a nivel nacional, pero esta es la primera que tiene una duración prácticamente de 1 hora y que va a permitir para el futuro conocer la imagen y la voz de un hombre importante en Bolivia, don Marcelo Quiroga Santa Cruz. Adelante con esta entrevista que hoy la exponemos como documental, aunque técnicamente es una entrevista. Amigos televidentes de Canal 11, Televisión Universitaria,
Amigos oyentes de Radio Marítima en Santa Cruz, Radio Norte de Montero, muy buenas noches. Bienvenidos a otra reunión de diálogo y esclarecimiento en este programa Jaque Mate, donde intentamos traer y llevar a todos sus hogares a quienes son protagonistas en estos momentos de esta pugna electoral que de algún modo ha de tener su punto máximo el próximo domingo 29 de junio. Hemos dialogado ya con muchos candidatos a presidentes, vicepresidentes y quienes también intentan representarnos en los curules parlamentarios en la ciudad de La Paz. Esta noche he invitado a uno de los más connotados y también polémicos políticos llamados de la nueva generación de este país. Les hablo del candidato a presidente y líder del Partido Socialista 1, Marcelo Quiroga Santa Cruz, con quien dialogaremos esta noche en Jaque Mate. También nos acompañan esta noche algunos de los postulantes al Parlamento Nacional por esta entidad partidaria representando al distrito de Santa Cruz, como por ejemplo don Guido Arce Saavedra, el señor Jorge Labadens y Víctor Hugo Landívar. Ellos, junto a otros hombres de esta región, tratarán mediante la confianza de ustedes traducidas en el voto, llevar la voz, la palabra y el pensamiento de este distrito a las cámaras parlamentarias. Vamos a indicar, y esto en aras del respeto que siempre he profesado a la audiencia y teleaudiencia, y en aras también de una línea de conducta profesional de la cual ustedes son testigos, que he acudido en reiteradas ocasiones a los amigos de Falange Socialista Boliviana, pese a que la invitación se formuló hace varios días. Según ellos siguen preparándose para este programa. Seguimos esperando. Con el general Banzer, 2 diálogos en la víspera me permitieron constatar que una amistosa negativa de su parte nos priva de tenerlo en este canal en esta semana y en el tiempo que hubiéramos querido. Inclusive este programa que ustedes van a ver esta noche estaba programado para hacerlo con el general que nos gobernara durante 7 años. Con esas aclaraciones y aprovechando esta coyuntura que me brinda la radio y la televisión, quisiera agradecer sinceramente a los directivos de Asbora, a los del Sindicato de la Prensa y a los directivos del Sindicato de Trabajadores en Radio y Televisión por la rápida y solidaria actitud que tomaron frente al ametrallamiento de Radio Marítima. Muy agradecidos, y de otro modo no se podía esperar ninguna reacción. También quiero hacer hincapié en este momento algo que se viene dejando un poquito de lado, capaz que por el olvido o por el tráfago de las ocupaciones. Es un sincero concepto de felicitación a los colegas del diario El Deber por las mejoras que han logrado en ese esfuerzo privado de jerarquizar los medios informativos de Santa Cruz. Muchas felicidades para todos ellos, y que este paso sea un hito importante en la consolidación de la jerarquización de los medios informativos. Con este prolegómeno y aprovechando la condescendencia del invitado esta noche, quiero iniciar este diálogo en Jaque Mate. Don Marcelo Quiroga Santa Cruz, líder del Partido Socialista 1, un hombre que ha tenido en la reciente y a mediano plazo anterior vida política nacional mucha incidencia y gravitación en todo lo que ha significado nuestro destino nacional. Un hombre que en varias ocasiones ha ocupado una banca parlamentaria representando a su distrito, Cochabamba. El Partido Socialista 1 vuelve a ponerlo en el primer plano de la palestra política, esta vez pretendiendo llegar, si no al Palacio Quemado, pero sí nuevamente al Palacio Legislativo. Hay muchas cosas, señor Quiroga, que sin duda usted tendrá que decir, algunas de las cuales tal vez ya se ha escuchado a través de los medios nacionales de información, pero que el electorado, si usted proselitistamente hablando viene a Santa Cruz, es un poco para hablarles, explicarles, esclarecer conceptos y de algún modo pedir la confianza que se convierta en voto en las urnas el próximo 29 de junio. En ese entendido,
es importante a ese electorado a quien se le pide confianza, darle confianza. E indudablemente el modo más claro, más honesto y más correcto es el de brindarse con una serie de conceptos claros, con una serie de verdades y con una serie de planteamientos que, sin caer en la mentalidad pancista, pero sí que vayan a claro provecho de esa comunidad a la cual se pretende la confianza. Yo le quisiera preguntar al inicio de este diálogo, ¿por qué el PS1 vuelve a entrar en esta pugna electoral, siendo uno de los partidos que en la anterior y esta también estuvieron disconformes, no solamente con todo el proceso electoral en sí, sino con todo el sistema? Sí, con el mayor gusto. Y si usted me permite, yo quisiera, antes de responder a su pregunta, decir que me sumo yo a las muchas manifestaciones de censura, de protesta, por el atropello que sufrió Radio Marítima. Creemos que, sin embargo, un hecho de violencia como este sirve al final a la consolidación de la defensa de un proyecto democrático y que la opinión pública de Santa Cruz y del país todo, además, ha condenado este hecho de violencia como otros tan o más penosos aún. En segundo término, quisiera sumarme también a la opinión suya cuando lamenta la renuencia del expresidente Banzer a intervenir en un programa de la importancia de este. A mí personalmente me habría parecido esclarecedor, de una gran utilidad política, un debate, por ejemplo, con el general Banzer, un diálogo en torno de la política de su gobierno y de sus proyectos futuros, aquellos que menciona frecuentemente en reclamo del voto para su candidatura. En relación con su pregunta, la conducta unitaria del Partido Socialista I es de siempre. En 1978, nosotros lanzamos la consigna de la unidad de la izquierda en un documento original, analítico de la coyuntura, que lleva por título Mañana el Pueblo. Hablo de enero de 1978. La izquierda se escinde en dos grandes conglomerados electorales, más bien que políticos, la UDP y el FRI. Cuando faltaban muy pocos días para las elecciones, proponemos nosotros en nuestro segundo Congreso Nacional lo que designamos en ese momento como el Frente de Frentes, es decir, obedeciendo a la necesidad de respetar la identidad de esos conglomerados electorales de reciente constitución, buscar un entendimiento superior de la izquierda. Propusimos algo más que eso, para evitar el que se sospechara un interés partidario mezquino en nosotros con este proyecto unitario. Propusimos a los dos frentes el retiro de toda candidatura socialista en el país y el apoyo nuestro a todo candidato en que coincidieran los dos frentes. No se nos tomó en cuenta en un caso y en otro se rechazó nuestro proyecto con conceptos peyorativos. El año 1979, cuando faltaba también poco para las elecciones de ese año, propusimos nuevamente la unidad, nuevamente un análisis de coyuntura bajo el título de Un frente para un programa para avanzar. Dijimos, se hace necesario un realineamiento político de la izquierda. No fuimos escuchados. Este año de 1980, frente a una fase de la coyuntura que ofrece algunas particularidades nuevas, hacemos nosotros un nuevo análisis bajo el título de Tercera elección o cuarto golpe. Y finalmente lanzamos la consigna, unidad para la victoria en las urnas o en las calles. Esto fue el 9 de febrero. Al día siguiente, 10 de febrero, enviamos una carta abierta a la izquierda, en la que consignamos las bases que a juicio nuestro debieran haber sido tomadas en cuenta para que la unidad sea posible. Y ellas pueden resumirse en los siguientes puntos. En primer término, el frente no puede ser sino un frente de carácter programático, de otro modo sería una alianza electorera, en la que naturalmente nosotros no podíamos estar. Un frente programático, pero no cualquier programa, un programa antioligárquico y antiimperialista, que consigne claras, vigorosas medidas antioligárquicas y antiimperialistas. Segunda base, dijimos que a ese entendimiento debían concurrir las fuerzas de izquierda de mayor representatividad. Sin ellas, un acuerdo con fuerzas programáticamente afines, pero carentes de representatividad, habría sido un frente francamente insuficiente para cumplir los objetivos señalados. Pero un frente con fuerzas de gran representatividad, pero sin coincidencia programática, habría sido un acuerdo electoral y deshonesto. Finalmente,
Como el problema de las candidaturas es tan importante en nuestro país, lo es también en el ámbito de la izquierda, hiere a veces intereses personales, ciertas conductas frívolas, que también las hay en la izquierda, nos adelantamos a renunciar a toda candidatura, y a ello añadimos además la renuncia de toda cuota parlamentaria. Y propusimos apoyar a aquel candidato o candidatos en que coincidieran las otras fuerzas de izquierda. No reclamábamos el sacrificio de aspiraciones personales de nadie. Tuvimos que esperar más de 3 meses, desde el 10 de febrero. En relación con la UDP, porque este frente estaba embargado por una disputa interna en torno de cuotas parlamentarias. Este es un hecho de conocimiento público porque casi cotidianamente los representantes de uno y otro partido se referían a este conflicto interno que derivó en una especie de mercadeo de bancas, al mismo tiempo que los trabajadores mineros en Telamayo, fabriles en las calles de La Paz, los trabajadores, en general el pueblo trabajador de Bolivia, reclamaban la unidad de la izquierda. En cuanto al PRIM, el PRIM nos proponía una alianza meramente electoral al margen de toda discusión programática. El MRTK quería incluir en la unidad a expresiones políticas que pueden ser respetables desde algún punto de vista, pero ciertamente no son de izquierda. Es el caso del señor Luis Adolfo Siles Salinas, por ejemplo, o del señor Walter Guevara Arce del PRA. Finalmente la UDP superó su problema interno, de las bancas parlamentarias, y nos dijo que estaba en condiciones de conversar. Faltaba nada más que 5 o 6 días para el término fijado por la Corte Nacional Electoral para el registro de frentes y binomios. Se inició la reunión a invitación nuestra escrita a los jefes de partidos y ya en la primera reunión nosotros observamos 2 aspectos centrales. La UDP, que se mostraba vagamente interesada en el proyecto en la medida en que éste se resolviera en una ampliación electoral de la base electoral de la UDP. Pero en torno de la UDP, del programa de la UDP, de los candidatos de la UDP, del proyecto político de la UDP. Segunda observación central que hicimos esa noche. La UDP era consciente de que la exigencia de la unidad hecha por el pueblo de Bolivia descolocaba a un frente que de espaldas a esa exigencia angustiosa se entregaba a una disputa interna por cuotas. Y entonces le interesaba una gestión unitaria más bien aparente que real, para simular una conducta interesada en la unidad misma. 5 reuniones después de esta primera, a cada una de las cuales faltaba cada día un mayor número de jefes de partidos, o simplemente no mandaban delegado alguno. En la última reunión entramos por fin a una discusión del aspecto programático del acuerdo. El MPLN, que es un grupo pequeño, integrante de la UDP, propuso un proyecto escrito que era un esfuerzo meritorio de aproximación a nuestras posiciones, pero francamente insuficiente. Cuando luego de un análisis crítico de este documento nosotros mencionamos algunas de las medidas que en nuestro concepto debían consignarse, la respuesta fue una negativa rotunda. Finalmente la UDP nos hizo saber que el proyecto nuestro y el suyo eran incompatibles, que allí terminaban las conversaciones. Yo quisiera, para que usted continúe con eso, si hablamos de las cosas concretas, señor Quiroga, es decir, ¿cuáles fueron los puntos de disidencia? Usted me habla de programas, me habla de planteamientos programáticos. ¿Qué planteó el PS1 a nivel programa? ¿Qué refutaron o qué no aceptaron los otros frentes que también buscaban, o a iniciativa de ustedes, esa unión de la izquierda? Es decir, ¿qué fue lo que no logró la consolidación de ese frente? El frente fracasó porque la UDP, en primer término, consideró que nuestra posición programática era incompatible con su proyecto político. Ahora voy a definir cuál es la nuestra y cuáles eran las medidas concretas que nosotros proponíamos. Por ejemplo, la nacionalización de la minería mediana. ¿Qué representa la minería mediana en nuestro momento en el país? En Bolivia, para hablar solamente de la producción estañífera, dejando de lado la producción de otros minerales, el 60% aproximadamente está en poder de la empresa estatal minera, de la Comibol. Hay en torno de un 20%, dejo las fracciones de lado, en poder de la llamada minería mediana y un 10% de la minería chica. La minería chica está constituida por 30.000 pequeños productores que controlan el 10% nada más. Pero la minería mediana está integrada por 24 a 25 empresas que controlan el 20% del total del volumen estañífero. Esto está revelando ya un poder de concentración que deja en manos de la minería mediana también un correlato de poder político inaceptable.
Inaceptable desde el punto de vista de la propia Constitución Política del Estado, uno de cuyos artículos dice que se prohíbe la acumulación de un poder económico privado que pudiera poner en riesgo la independencia de las decisiones estatales. Prueba, del 27 al 30% del valor de las exportaciones, totales, no solamente mineras, está controlado por esas 24 empresas. ¿Cuál fue la respuesta de la UDP? No, negativa rotunda a la nacionalización de la minería mediana. Añadíamos, ley de hidrocarburos que debe ser derogada, reversión al dominio del Estado de las áreas concedidas para explotación petrolífera por empresas privadas. Ya lo hemos dicho en más de una ocasión, la ley de hidrocarburos que desnacionaliza por segunda vez el petróleo en nuestra historia, otorga en favor de las empresas concesionarias extranjeras un margen de participación excepcionalmente alto, mucho más que aquel que concedía el Código Davenport a la Bolivian Gulf Oil Company. He citado con frecuencia un ejemplo que creo que debemos repetirlo ahora. Una sola compañía norteamericana, la Occidental, que está en condiciones de producir muy pronto 8.000 barriles día de crudo, como debe retener el 50% en aplicación del contrato a la luz de la ley de hidrocarburos, haría un ingreso anual de aproximadamente 40 millones de dólares. El alza excepcional del precio de los hidrocarburos en el mercado internacional ha alejado inmensamente la relación que había entre costos de producción y precio. Hoy día el precio de un barril de petróleo en el mercado internacional está en torno de los 32 dólares. Propusimos la reversión al dominio del Estado de esas áreas. Respuesta de la UDP, no. Propusimos el control de cambios. ¿Qué significa esto? Nuestro país agota sus recursos no renovables, los traduce en dólares y emplea esos pocos dólares en la importación de bienes de capital y de consumo. Nosotros sostenemos que es absolutamente irracional un régimen cambiario que permite a cualquiera utilizar los pocos dólares de que disponemos con cualquier finalidad por superflua que sea, que debe priorizarse la importación de bienes de capital para el desarrollo de los sectores estratégicos de la economía, desalentarse la importación de bienes de consumo y prohibirse la importación de todo artículo suntuario, prescindible. Y para ello es indispensable que el Estado monopolice el comercio de la moneda extranjera y que asigne, de acuerdo a un orden de prioridades en relación con un plan de desarrollo, aquellos rubros a los que debe entregarse. Respuesta de la UDP, no. Y podría seguir citándole muchos otros ejemplos más. De todo ello nosotros concluimos lo siguiente, que no puede autodefinirse un partido o un frente como antioligárquico y antiimperialista si elude la consignación en su programa de toda medida de carácter antioligárquico y antiimperialista. Y un programa de esa naturaleza tiene que tender a la desorganización de los mecanismos de explotación interna y de dominación internacional. Correcto. En ese aspecto del control cambiario, señor Quiroga, es algo que tiene mucho que ver con lo que es el comercio exterior, es decir, las exportaciones y las importaciones. Pero estadísticamente hablando, señor Quiroga Santa Cruz, está demostrado que aproximadamente el 80% de lo que se exporta e importa está controlado por el Estado. Es decir, el Estado boliviano es el principal comprador y el principal vendedor. Hay una confusión lamentable a este respecto. Se confunde el aporte a la formación del Producto Interno Bruto por los distintos sectores de la actividad productiva y de servicios también, en su caso, porque es uno de los componentes del PIB, con lo que es la estructura, el perfil de nuestras exportaciones. Desde el punto de vista del comercio exterior, del comercio de exportación, el Estado es el productor del 80% de las divisas generadas en toda exportación y es, paradojalmente, el consumidor de solamente el 20% de las divisas. En cambio, el sector privado aporta con solamente el 20% de las divisas generadas en exportación y consume el 80% de las mismas. Es decir, de modo que aquella visión que da el sector monopólico de la empresa privada de una economía mayoritariamente estatizada no corresponde a la realidad. En cuanto al Producto Interno Bruto, el aporte de la minería, sumada a la nacionalizada con la mediana y la pequeña, está muy por debajo al aporte que es privado, ciertamente, en relación con la producción agropecuaria, tomando en cuenta los grandes, los medianos y los innumerables pequeños propietarios en el agro. Yo quisiera ir a otro aspecto, político partidario inclusive. El PS1, a través de usted y otros parlamentarios representantes nacionales, el año pasado llegó al Congreso Nacional. En determinado punto de
de ese tránsito parlamentario, el PS1 se retiró, ¿no? Uno se pregunta a veces cómo el PS1, que en su oportunidad reclamó y obtuvo cierta cantidad o caudal de votos que le permitió llegar al Parlamento, se retira, dejando en el vacío esa cantidad de confianza, esa cantidad de votos que en su momento se le asignó. Sí, evidentemente esto hay que explicarlo. Y hay que explicarlo además porque a todo lo que usted dice que es cierto, se añade la observación de nuestra nueva presentación en un nuevo proceso electoral. Iba para una segunda pregunta. La gente se preguntaría esto y con toda razón. Buscaron el apoyo, la comprensión obrera y popular, llegaron al Parlamento, renuncian a su mandato parlamentario y retornan nuevamente en un nuevo proceso electoral aspirando a regresar al Parlamento. ¿Cómo se explica esta conducta? Yo quiero explicar y le doy las gracias por su pregunta porque realmente nos permite dar una explicación fundada al pueblo de Santa Cruz. Desde luego nosotros no somos, el Partido Socialista 1, un partido electoralista. No somos un partido parlamentarista, lo demuestra el hecho mismo de nuestra renuncia a ese mandato parlamentario, un hecho sin precedentes en nuestra historia. ¿Qué buscamos nosotros en la contienda electoral del 78, del 79 y del 80? Para nosotros las elecciones son un mecanismo de renovación periódica, parcial, de siglas, de partidos, de dirigentes políticos, que tienen el objetivo central de asegurar continuidad al contenido de clase del Estado. Por lo tanto, las elecciones no son la vía de acceso de la clase trabajadora como tal al control del poder, hablo del poder político del Estado, y no de la burocracia, de los puestos públicos. Y sin embargo, interesa a los trabajadores intervenir en un proceso electoral, no obstante que él forma parte de la legalidad de clase que no es su legalidad, en el mismo momento en que justamente la clase dominante se desinteresa de las elecciones porque se sabe fracasada. Yo quería, a manera de introducción, precisar entonces el sentido de nuestra intervención. Es para nosotros una fase más en una lucha por objetivos históricos muy altos, como son la liberación nacional y la construcción del socialismo. Llegamos al Parlamento el año pasado con una bancada pequeña, 5 diputados. De inmediato cumplimos el compromiso contraído con los trabajadores, con el pueblo que había respaldado nuestras banderas de lucha. Uno de los compromisos voluntariamente contraídos en la campaña fue el plantear una demanda de juicio de responsabilidades contra el exdictador Banzer y sus más próximos colaboradores. Cumplimos nuestro compromiso, presentamos la demanda, expusimos a lo largo de 3 días y luego entregamos la documentación respectiva a la comisión. La ley de responsabilidades vigente dispone que esa comisión mixta del Congreso expida su dictamen en el plazo de 15 días, no más. La comisión se tomó 8 meses. Dice la misma ley que el dictamen debe ser o por el sobreseimiento o por la acusación. Es decir, debe la comisión pronunciarse por indicios de culpabilidad o ausencia absoluta de indicios de culpabilidad y por lo tanto inocencia. Yo quisiera que usted me colabore en este aspecto que va a tender al esclarecimiento. Usted dijo eso anteriormente en otro programa. La comisión le respondió mediante una publicación de prensa. Y se le trató de demostrar con preceptos jurídicos de que no era a los 15 días el tiempo para emitir el fallo, ¿no? Era simplemente un otro trabajo que debía realizarse, evidentemente dentro de ese lapso, pero nada que ver con el fallo definitivo que usted plantea. Conozco la publicación a que se refiere usted, sí, por la comisión mixta que se ha publicado en todos los diarios de circulación nacional. Usted recordará que en ese aviso, en el primer y segundo punto, se reproducen los artículos 2 y 3 de la Ley de Responsabilidades. Y en el primero dice, se instruirá el sumario en el plazo de 15 días. Y en el tercero dice, instruido el sumario, se expedirá el dictamen correspondiente. De modo que no hay lugar a dudas. El propio texto y espíritu de la ley, como lo citan ellos mismos, está mostrando el incumplimiento grosero de esa disposición legal. Ahora bien, se toman 8 meses y al cabo de los 8 meses, como ya lo dije en alguna ocasión, no expiden dictamen ninguno, ni por la acusación ni por el sobreseimiento. Es un informe global que anota ciertas áreas de responsabilidad, por lo demás las secundarias, y estoy en condiciones de probar. Relievan lo ocurrido con la construcción de la piscina olímpica, ciertamente no carece de importancia. Es una piscina cuyo costo ya se eleva a $6 millones y todavía no concluye. Pero en cambio omiten toda referencia a 26 decretos reservados, cada uno de los cuales entraña
la comisión de graves delitos en el ejercicio de funciones públicas. No me sorprendería que los miembros de la comisión se hubiesen referido, a propósito de los 26 decretos reservados, a alguna falla ortográfica, por ejemplo, en el texto del decreto, pero que eludan lo que tenía de sustancial. Bien. ¿Por qué obra de este modo la comisión? Porque la comisión está controlada por la alianza del MNR en mayoría y en minoría por la UDP. ¿Y por qué el Congreso tolera el incumplimiento por la comisión, tanto del plazo como del carácter de su dictamen? Porque también el Congreso está controlado mayoritariamente por las dos expresiones frentistas. Desde luego omitimos a ADN, que está directamente interesada en que el juicio no se realice o Banzer sea merecedor de un certificado de buena conducta. ¿Y por qué actúan de este modo? Porque, para decirlo con un ejemplo, voy a acudir a una fábula que es muy expresiva. Estos sectores políticos, estos frentes, tienen el temor fundado de que un voto por la acusación a Banzer malogre de una manera casi irremediable sus relaciones no solamente con Banzer. Hay algún frente que necesita preservar relaciones de cordialidad con él para la solución del voto en el Congreso por el presidente de la República. Pero además malogra sus relaciones con los sectores de poder, los grupos sociales que Banzer representó en su gobierno. Si por el contrario su dictamen es por la inocencia, el pueblo le da las espaldas electoralmente al descubrir una actitud cómplice con el inculpado, y por ello prefieren abstenerse. Es la fábula que yo quería contarle. Disputan el león y el tigre, a ver cuál huele peor. Y entonces llaman al zorro para que falle, y el zorro les dice que lamenta mucho, pero que está con un catarro tremendo. El Congreso ha resuelto acatarrarse en plenitud y no pronunciarse. Y han esperado el desbande parlamentario para que sea la próxima legislatura la que resuelva del asunto. Yo quisiera, en aras de la dinámica del programa y el poco tiempo, y creo que hay otros temas importantísimos que yo quisiera que usted lo toque también, si podemos ir un poquito abreviando la respuesta. Yo le voy a hacer la misma pregunta, tal vez anterior, pero con algún otro ingrediente. No solamente que el PS1 va al Parlamento, se retira, otra vez quiere ir al Parlamento ahora, sino que es un Parlamento acusado por el mismo Marcelo Quiroga Santa Cruz como un Parlamento dentro de una democracia burguesa, un Parlamento burgués formal, ¿no? Que no es lo que quiere el PS1, o sea, no es lo que para su entender y criterio político se necesita, pero de todas maneras hay una aparente contradicción en imagen pública entre lo que se propone y lo que se hace. Es decir, hay un usufructo de ese Parlamento así estigmatizado. Bien, eso me da lugar en realidad a completar la respuesta que había dejado yo en la mitad. ¿Por qué nos retiramos y por qué pretendemos volver allí de donde nos fuimos? Yo decía, y trataré de abreviar mi respuesta, que evidentemente hay muchos otros temas que tratar, que a ese juicio de responsabilidades, que fue el cumplimiento de un compromiso programático con el pueblo que votó por nosotros, se añaden aproximadamente 20 proyectos de ley, cada uno de ellos de la mayor importancia. Ahí está la modificación de la Constitución Política del Estado, está la asignación de una pensión vitalicia para los deudos de los que fueron asesinados y cayeron víctimas de la represión, está la nacionalización de los servicios de energía eléctrica en el país y muchos otros más. El reglamento de las cámaras dispone que en 8 días debe informarse por un proyecto. Han pasado 10 meses y no hay informe ninguno. Se congela todo proyecto presentado por el Partido Socialista 1. Está nuestra conducta partidaria y la de las otras bancadas frente al golpe del 1 de noviembre. Todas las bancadas, sin excepción alguna, buscan denodadamente una forma de coexistencia entre los usurpadores del poder y el poder legislativo. Y llegan algunas de ellas inclusive a estudiar la conformación de un cogobierno y listas del nuevo gabinete. Nosotros actuamos en contra de esta actitud cómplice del nuevo régimen surgido por el golpe del 1 de noviembre. Proponemos la destitución y enjuiciamiento de los mandos militares golpistas. Revelamos la documentación probatoria del retiro de 69 millones de pesos del Banco Central y ninguna bancada respalda nuestros reclamos. Y llega un momento en que el pueblo señala con un dedo acusador gigantesco a esa mayoría congresal que se descalificó moralmente. Nos planteamos entonces nosotros esta pregunta. ¿Debemos seguir en el Parlamento, que es ya descalificado? Descalificación que no discrimina entre aquellos grupos consecuentes merecedores de la confianza popular. Resolvimos renunciar a nuestro mandato. Pero ello no implicó un abandono de nuestras obligaciones, por el contrario, las reasumimos al descender, al privarnos de tribuna, de dieta, de inmunidad parlamentaria y recoger el reclamo obrero y popular de rectificación política. Ahora bien, nosotros no nos engañamos cuando fuimos a las elecciones anteriores, ni ahora, sobre lo que es el Parlamento. Es una institución característica del Estado capitalista, de la legalidad de clase.
No obstante ello, nosotros hemos concurrido y volvemos, pero nosotros no hemos renunciado el 9 de enero de este año al Parlamento en general, sino a ese Congreso, a su composición frentista y personal, y confiamos en que en estas próximas elecciones el voto mayoritario producirá un realineamiento parlamentario de modo de sancionar aquellas tendencias proclives a la transacción y premiar aquellas que son dignas de su confianza. Por eso volvemos a las elecciones. Bien, yo quisiera aditamentar algo. El PS1 con su bancada en el Parlamento se retira porque tiene una serie de anormalidades, una serie de acusaciones que usted la acaba de detallar. Aparentemente, y capaz que a ojos muy acuciosos, se podría entender que cuando no es del sabor y agrado del PS1 un estado, un ambiente, o cuando diría otro, extremando tal vez ejemplos, las papas queman, el PS1 sale de ahí. Cuando aparentemente también se propone es un partido que lucha tratando de recoger todo lo que las bases, todo lo que el electorado le lleva, y él ha de ser tribuna en el Parlamento, pero resulta que en determinado momento se retira porque la lucha interna parece que no es del agrado, ¿no? Aún más, la otra pregunta. El próximo Parlamento a Marcelo Quiroga Santa Cruz no le cabe duda, estoy seguro, de que será dentro del mismo sistema formal, burgués, con todas sus taras, con todos sus problemas, pero el hombre vuelve. Sí, justamente hace un momento yo trataba de explicar que nosotros no nos engañamos nunca sobre el contenido de clase predominante del Parlamento. Allá hubieron, y lo sabrá también, los representantes de los trabajadores, de la masa campesina, pero la mayoría otra vez estará en manos de las expresiones políticas de la burguesía, es decir, de la derecha. No es un poquito, perdón, no es un poquito el intento de retorno a las cámaras, no es un poquito el reconocimiento de un error respecto al retiro anterior, porque es un poquito volver a la senda parlamentaria. No, no lo es. No lo es, y yo quisiera rectificar un juicio suyo, dicho hace un momento, que nosotros habríamos abandonado el Parlamento en el momento, son sus expresiones, en que las papas queman. Creo que si hay algo que distingue al Partido Socialista uno es que justamente las está sacando todo el tiempo del fuego y está dando la cara y poniéndose en riesgo partidaria y personalmente sus dirigentes. Nosotros abandonamos el Parlamento y ello implica, yo quisiera recordar a quienes escuchan este programa, tres cosas. El abandono de una tribuna parlamentaria para un partido que no goza precisamente de la preferencia de los medios de comunicación masivos. Renuncia a dieta parlamentaria para un partido que no dispuso ni dispone de un centavo como forma de contribución de ningún origen. Y además renuncia a la inmunidad parlamentaria para un partido cuyos dirigentes figuran en esas listas que suelen circular a los que ya han condenado a mejor vida los adversarios políticos. De modo que no hemos buscado la protección, sino más bien nos hemos desprotegido para ser leales a nuestras convicciones. Sí, la segunda pregunta quisiera que la conteste, creo que no me doy por contestado. Es decir, Marcelo Quiroga sabe que el próximo Parlamento será lo mismo, pues, con todas sus cosas burguesas, formales, oligárquicas, predominantes, cierta clase, pero vuelve otra vez. Sí, yo decía hace un momento que si en las elecciones se pone de manifiesto el efecto político que han tenido las conductas frentistas y partidarias, el alineamiento político debe ser distinto. Por ejemplo, para ir más precisamente, nosotros creemos que en las próximas elecciones, tanto la alianza del MNR como la UDP obtendrán menos votos, eso quiere decir menos parlamentarios. Creemos además, tal vez en otro punto de nuestro diálogo podría surgir este tema, que en el momento de decidirse por el Congreso la elección de un presidente, se producirá la ruptura de algunos de los frentes. Y entonces el realineamiento se hará aún más preciso. Y esto dará lugar a la conformación de ciertas tendencias que harán posible también una lucha dentro del Parlamento con mejores resultados. Correcto. Yo quisiera advertir a los amigos televidentes y oyentes de las emisoras que siguen este programa que, aprovechando la presencia del candidato a presidente, hemos querido un poquito desquiciar un poco lo que viene a ser la trayectoria, los planteamientos doctrinarios, ideológicos de esta entidad partidaria, puesto que con alguno de sus candidatos a diputados y senadores trataremos otros aspectos regionales. No obstante ello, con él vamos a tocar también uno o dos aspectos regionales de gravital importancia en el momento actual. Por ello, una breve pausa en Jaque Mate y volvemos. Esto es Jaque Mate por Canal 11, Televisión Universitaria, Radio Marítima y Radio Norte de Montero.
Estamos dialogando con el candidato a la presidencia por el Partido Socialista 1, Marcelo Quiroga Santa Cruz. Hablamos hace instante, en la primera parte de este programa, sobre algunos aspectos generales, y en este último acápite de este programa yo quisiera tocar algunos otros aspectos y problemas que hacen a la realidad nacional, a la convivencia nacional, y que son de interés no solamente para la región, sino del país. Es así, por ejemplo, que yo quisiera preguntarle al inicio de esta parte, señor Quiroga Santa Cruz, ¿cuál es el enfoque que le da Quiroga Santa Cruz y por ende el Partido Socialista 1 acerca de la política siderúrgica nacional? Sí, nosotros pensamos, como parte de nuestro programa relativo al problema minero-metalúrgico del país, que en primer término debe preservarse el carácter monopólico del desarrollo metalúrgico, partiendo desde luego de la siderurgia. Estoy personalmente vinculado a un decreto de hace ya muchos años que consolidaba esta condición monopólica del Estado que después se ha echado al olvido. Estamos además en absoluto acuerdo con la necesidad de acelerar los plazos de ejecución de un programa metalúrgico, superando lo que ha ocurrido en el último tiempo. Quiero dar un solo ejemplo. El principal producto de exportación del país es el estaño. Por lo tanto, nada más importante que avanzar con rapidez en la concreción del proyecto que fue de los hornos de fundición de estaño hasta la totalidad de la capacidad productiva del país, que son 30.000 toneladas métricas anuales. Pero han transcurrido 14 años desde el inicio de aquella obra. Y todavía hoy, no obstante que se ha cumplido la tercera y última fase, no está ENAF en condiciones de tratar todo el tonelaje. ¿Cuál es la explicación de esta forma lenta con que se desarrollaron los hornos de fundición de estaño? La explicación es que la minería mediana prefiere vender la barrilla de estaño en el exterior y cobrar en dólares que vender a ENAF y cobrar en moneda nacional. Y lo mismo ocurre, para citar otro ejemplo, con el bismuto. Una planta definida en una capacidad de tratamiento de 5.000 toneladas anuales, lo que está por debajo de la capacidad productiva del país. Siempre es dejar un sobrante en manos privadas para su comercialización directa sobre el país. En cuanto a la siderurgia, creemos nosotros que este es un proyecto fundamental en cualquier plan de desarrollo. Lo es porque además el desarrollo siderúrgico tiene una dinámica propia y excepcional, y la capacidad de poner en movimiento el desarrollo del conjunto de la actividad productiva, desde su base estratégica. Para ello contamos con una condición privilegiada, los yacimientos del Mutún. Creo que no es necesario, resulta hasta ocioso discutir si es o no el más importante yacimiento de hierro, pero sin duda que es de los más importantes. Tenemos además una reserva modesta, pero que tiene importancia en el ámbito nacional, de gas, como elemento reductor. Y además tenemos todavía la condición, es verdad que precaria ya, de segundo país productor de estaño. Ello debió permitirnos a nosotros el rápido desarrollo de una industria siderúrgica que tome en cuenta las necesidades internas y las posibilidades de colocación en el mercado internacional, y avanzar además hacia la producción de hojalata, este producto que cada día es demandado en mayor cantidad por las economías, sobre todo por las economías capitalistas. En atención a esos argumentos que usted ha dicho y a ese reconocimiento del potencial que encierra el yacimiento de Mutún, y en contraposición de algunas otras posiciones que se han adoptado de otro distrito con posturas respetables porque son posiciones regionales, como la de Cochabamba, por ejemplo, respecto a Changolla. En coyuntura como esta, doctor, hay cosas que o se le escabulle el bulto por conveniencias electorales o se la afronta con la realidad, y eso, si bien coyunturalmente no le es favorable, pero queda como antecedente y como corolario inmediato ha de ser saludable, sin duda alguna. Nosotros quisiéramos, y esto para todo el electorado de esta parte del país, ¿cuál es la posición en todo caso respecto a estos dos yacimientos, cada cual en su importancia relativa, o respectiva mejor, referente a lo que ha de ser la base, el asiento para el desarrollo justamente de esa política siderúrgica nacional? Sí, a propósito de esto, y yo creo que deberíamos, si usted lo permite, inmediatamente después también tratar el problema del azúcar y San Buenaventura. ¿Cómo no? Porque son dos proyectos, el de San Buenaventura y el de Changolla para Cochabamba,
que aparecen como competitivos de proyectos ya realizados, en el caso del azúcar en Santa Cruz, o como un proyecto. Yo quisiera cortarlo en todo caso, sí, para hacer un reconocimiento, sí, ¿no? La agilidad y la suspicacia del candidato Marcelo Quiroga Santa Cruz me saca una pregunta de adelante, ¿no? Es decir, él sabía que yo le iba a preguntar en todo caso, porque es un tema regional, él lo pone sobre el tapete, un poco para, como se dice, demostrar que está en posibilidades de discutirlo. Y dicho sea de paso, es una pregunta que me la debe de hace un mes atrás, cuando le hice una entrevista por Radio Marítima, y la supeditó para esta nota justamente. Bien, volvamos al tema siderúrgico. No, yo mencionaba lo del azúcar simplemente porque son dos ejemplos notorios de cómo se utiliza por ciertos sectores de la empresa privada un tema específicamente económico en defensa de sus propios intereses mezquinos para suscitar un apoyo emocional de los habitantes de un departamento determinado y enfrentarlos a los intereses aparentes de otro departamento. Los trabajadores de Santa Cruz, como los de Cochabamba, como los de La Paz, tienen en común su condición de trabajadores, su condición explotada. Y tienen en común los sectores empresariales privados, sobre todo en el grupo monopólico también, la condición de clase propietaria y beneficiaria de ese sistema que nosotros queremos superar. Creemos que ha llegado el momento de asumir la consideración tanto del proyecto de Changolla como el proyecto de San Buenaventura al margen de ese marco de emocionalidad, de irracionalidad en que ha sido circunscrito hasta este momento, por intereses privados que exacerban el natural, el respetable sentimiento de amor al terruño y llegan inclusive a reclutar en defensa de su causa mezquina, privada, a veces casi familiar, a amplios sectores de la población cruceña o cochabambina o paceña. Bien, vamos directamente al problema que usted trata en relación con Changolla. Lo que el departamento de Cochabamba y las instituciones representativas de ese departamento piden es simplemente, ni siquiera ya el financiamiento, sino la aprobación gubernamental para que con un financiamiento logrado ya desde fuente extranjera se pueda finalmente establecer la factibilidad de ese proyecto, partiendo desde luego del nivel de las reservas y de su operabilidad. Nosotros creemos que hay que estudiar de la manera más fría el proyecto de Changolla también, que en su caso podría o no ser complementario, pero que no hay la menor duda de que la gran industria siderúrgica nacional será aquella que se base en ese inmenso potencial productivo que tiene el Mutún, en razón además de la proximidad de la fuente de abastecimiento del gas como elemento reductor que también está en Santa Cruz. Acotando simplemente, no sé si estoy errado, señor Quiroga, pero creo que si no es la primera vez, muy pocas veces usted ha afirmado así tan categóricamente, incluso en respuesta a cierto órgano nacional presencia, cuando pedía su opinión partidaria sobre este particular, no lo encaró de este modo como lo está encarando en este momento. ¿En relación con el Mutún? Bueno, en relación con el Mutún vengo haciéndolo hace demasiados años. Hace un instante conversábamos con usted fuera de programa sobre el libro mío, El saqueo de Bolivia, por ejemplo. Allí hay bastante sobre la materia. Este es un punto de vista de hace muchos años, expresado además en la Cámara de Diputados el año pasado, a tiempo de presentar nosotros un proyecto en relación con Changolla, justamente, que se escuche simplemente la demanda de un estudio. Pero no vamos a convertirnos nosotros en abanderados de un proyecto local y entrar en un juego de oposición con los aparentes intereses regionales de un departamento. Eso se ve mucho más claramente todavía en el problema del azúcar. Si te parece, podríamos abordar ese tema, o prefiere que nos detengamos un poco más. Si yo quisiera, dejando de lado, y yo comparto plenamente con usted en este acápite, dejando de lado las emociones, las hormonas y otras cosas que hacen daño a la realidad nacional, hablar numéricamente y fríamente sobre lo que significa una y otra cosa, tal vez hasta para complementar esa tesitura suya que hoy por hoy la conoce así abiertamente o tal vez la recuerda también así abiertamente el público de Santa Cruz. Bien, amigos, han sido testigos ustedes de este gran esfuerzo de rescate de la memoria histórica y de la imagen de nuestra historia con esta entrevista del año 1980. 24 días después, porque esto se produce en junio, víspera, una semana antes de las elecciones del 29 de junio de 1980, el 17 de julio se produce el golpe de García Meza, y en esa oportunidad, en la mañana, en las oficinas de la Central Obrera Boliviana, sesionaba el Comité de Defensa de la Democracia, uno de cuyos integrantes era don Marcelo Quiroga Santa Cruz.
Fue ametrallado, herido, llevado al cuartel de Miraflores, torturado hasta la muerte y luego su cuerpo desaparecido. Hace 31 años que no se sabe de su cuerpo, pero su imagen, su voz clara y firme está presente con nosotros. Muchas gracias por su atención. Estamos el martes en el reprise de este programa a las 10 de la noche. Buenas noches, permiso.